Bien, queridos amigos, hermanos, colegas del Ministerio de la Palabra, continuamos con nuestra videoconferencia de la noche de hoy y voy a compartir la pantalla donde quedamos en el bloque anterior para continuar entonces con lo que estamos haciendo. Estamos hablando de la primera unidad que vamos a desarrollar en nuestro programa, la cual solamente vamos a invertir 3 semanas en esta primera unidad que tiene que ver con la morfología. Habíamos hablado del artículo, el sustantivo y el adjetivo, que ya lo hemos revisado en la semana número 1. Esta segunda semana les decía que no se descuiden con estas dos categorías. El pronombre y el verbo son extensas ambas, así que les sugiero que estén muy atentos a esto desde hoy mismo. Luego, la tercera semana, vamos a revisar las 4 categorías restantes que tienen que ver con los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Entonces, estas son las 9 categorías y solamente tenemos 3 semanas para poder conocerlas muy bien. Luego, a partir de la semana número 4, nos metemos en otra unidad y tiene que ver con la sintaxis. ¿Qué entendemos por sintaxis de forma muy sencilla? La relación entre las diferentes categorías morfológicas dentro de una oración gramatical. Esa es la definición sencilla que tenemos de la sintaxis. La relación entre las diferentes categorías morfológicas dentro de una oración gramatical. En ese sentido, lo primero que necesitamos conocer es el eje principal de una oración gramatical. Ese eje lo vamos a revisar y simplemente será un repaso para nosotros porque somos expertos en esto, en entender que una oración gramatical tiene un sujeto, puede ser plural o singular, tiene un verbo en cualquiera de las conjugaciones, de los tiempos verbales, de las voces y los modos. Y los predicados. Tenemos básicamente 3 tipos de predicado. El predicado complemento directo, el complemento indirecto y complementos circunstanciales. Pero cuando estamos frente a un tipo de oración que se llaman oraciones copulativas, entonces tenemos sujeto, tenemos el verbo copulativo ser, estar o parecer en nuestro castellano, y el predicado recibe el nombre de predicado nominal. Entonces, tenemos que hacer esa distinción de oraciones gramaticales. Hay algunas oraciones gramaticales que nos van a permitir tener 3 tipos de predicado: complemento directo, complemento indirecto, complementos circunstanciales, que son muchísimos, y las oraciones copulativas, sujeto, el verbo copulativo ser, estar o parecer, y el predicado nominal. Luego vamos a entender un poco de la relación sustantivo-adjetivo, la relación sustantivo-sustantivo, y tenemos aquí un artículo que se denomina el caso. Y eso tienen que ponerle mucha atención porque tiene su nivel de complejidad y de exigencia. En la relación sustantivo-sustantivo encontramos gran riqueza interpretativa y se van a dar cuenta cuando estemos revisando esta parte de la relación sustantivo-sustantivo. Luego vamos a entender que vamos a tener oraciones de distintos tipos. Vamos a tener oraciones simples, oraciones compuestas y vamos a tener oraciones compuestas subordinadas. Y vamos a entender que es una oración principal
y vamos a entender lo que son las oraciones subordinadas. Y las oraciones subordinadas básicamente son de tres tipos: oraciones subordinadas sustantivas, oraciones subordinadas adjetivas, oraciones subordinadas adverbiales. Hay muchas formas para construir estas diferentes tipos de oraciones y vamos a dedicar tiempo importante para comprender toda esta parte de los diferentes tipos de oraciones: oración simple, oración compuesta y oraciones compuestas subordinadas, que también se conocen en otros ámbitos del estudio del idioma castellano como oraciones complejas. Y por último, vamos a revisar en esta sección de la sintaxis los diferentes tipos de sintagmas que existen: sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma del sustantivo, y vamos a ver cómo esto nos ayuda a nosotros en la interpretación del texto bíblico. Entonces, esta parte de la sintaxis es muy importante y vamos a tener mucho material para estudiar, porque de aquí depende mucho la interpretación del texto bíblico. Y de esta parte, tome nota de esto porque es muy importante, de esta parte depende en gran medida que podamos realizar los diagramas en bloque para entender la estructura de los textos. Si no conocemos las 9 categorías morfológicas, si no conocemos bien la sintaxis, va a ser muy difícil llegar a esta tercera unidad con éxito. Podemos llegar, pero vamos a llegar, bueno, pues todos reventados. Y a esta unidad hay que llegar con mucha solidez en el manejo de las 9 categorías morfológicas y en el manejo de la sintaxis. Porque cuando llegamos a la tercera unidad, que tiene que ver con las relaciones estructurales, es decir, el diagrama en bloque, vamos a manejar un concepto muy importante que son las relaciones lingüísticas. Si usted no conoce con exactitud las distintas relaciones lingüísticas que se pueden presentar dentro de un párrafo en un texto que usted está investigando para exponerlo posteriormente, usted primero no va a poder hacer el diagrama en bloque, no lo va a poder hacer. Y en segundo lugar, le garantizo que lo van a buscar de Enlace TV para invitarlo a predicar allá, porque las cosas que va a decir están a tono con lo que se predica allí en Enlace TV en muchos de los predicadores que hacen vida allá. Entonces, la parte de las relaciones lingüísticas, mis queridos hermanos, es fundamental. Por ejemplo, ¿a qué está asociado una frase preposicional? Está asociado a un verbo, está asociado a un sustantivo, está asociado a un gerundio. Esto tengo que conocerlo, porque si no conozco a qué está y a qué está debe llevar acento, a qué está asociado una frase preposicional, no voy a poder hacer el diagrama y voy a tergiversar la interpretación del texto. ¿A qué está asociado un gerundio? Estará asociado a un verbo, estará asociado a un derivado verbal o forma no personal del verbo, como es otro gerundio o un participio pasivo o un infinitivo. Tengo que definir esa relación estructural. ¿A qué se encuentra asociado un infinitivo? Está asociado a un verbo, está asociado a un gerundio. Tengo que saber eso. ¿A qué está asociado una oración subordinada adjetiva? Una oración subordinada adjetival, que van a estar mediadas por conjunciones subordinantes. ¿A qué está asociado? Hermano, esto es fundamental
para poder entender la estructura de un texto. Pero esta parte usted no la puede entender jamás ni nunca si usted previamente no conoce bien las distintas categorías morfológicas que tenemos en el idioma castellano y si no maneja la sintaxis. Estas dos partes, estas dos unidades, queridos hermanos, son fundamentales. Luego, cuando llegamos a la tercera, entonces nos encontramos con este nuevo nivel de complejidad que tiene que ver con las relaciones lingüísticas. Para poder entonces hacer bien esto de las relaciones lingüísticas, necesito la morfología y necesito la sintaxis también. Y definitivamente necesito de la morfología, de la sintaxis y del entendimiento pleno de las relaciones estructurales para poder hacer el diagrama. Por ejemplo, voy a explicar un poquito. Por ejemplo, él dice, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, el verso 2, perseverad en la oración. Pero luego tenemos dos gerundios, velando en ella y luego orando. Entonces, yo tengo que, para poder hacer esto, yo tengo que saber básicamente las 9 categorías morfológicas. Tengo que saber que perseverar es un verbo y tengo que saber que está en presente, activo, imperativo, segunda persona del plural. Tengo que saberlo obligatoriamente. Tengo que saber que en la oración es una frase preposicional que funciona de manera adverbial, por lo tanto, está modificando a un verbo, que en este caso es perseverar. Tengo que saber que la palabra velando es un gerundio y que la palabra orando es un gerundio. Y los gerundios principalmente tienen una función de tipo adverbial dentro de la oración. Y si tiene una función de tipo adverbial, van a modificar a un verbo finito. Un verbo finito es un verbo conjugado, como es el caso de perseverar, o pueden modificar a un derivado verbal o a una forma no personal del verbo, como puede ser a un infinitivo, como puede ser a un mismo gerundio, como puede ser un participio pasado o un participio pasivo. Reciben ambos nombres, participio pasado o participio pasivo. Entonces, pero yo tengo que saber cuál es la relación estructural de este gerundio en este párrafo que va del verso 2 hasta el verso 4. Si yo no conozco a qué palabra está asociado, yo no voy a poder nunca hacer un diagrama, no voy a poder entender su estructura y voy a tergiversar la interpretación del texto. Pero ahora noten lo interesante. Pablo, sobre todo, tiene una forma de escribir en la que él coloca oraciones subordinadas y a esas oraciones subordinadas les coloca más oraciones subordinadas, así como vemos esto. Y mientras más oraciones subordinadas se presenten dentro de un párrafo, más van a ir hacia el margen derecho, como lo vemos acá. Por ejemplo, él en el segundo gerundio dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y entonces inserta una conjunción final. Una conjunción final es una conjunción que nos ayuda a construir oraciones de propósito para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Yo tengo que saber cuál es la relación estructural de esta oración de propósito que comienza con la conjunción final. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Yo bien puedo confundir cuál es el antecedente lingüístico de esta conjunción final y puedo colocarlo aquí en velando. Y si yo lo coloco en velando, ya tergiverso el significado del texto. Listo.
Lamentablemente lo tergiverso. Y si lo asocio a perseverar, inmediatamente voy a tergiversar el significado del texto. Entonces, tengo que desarrollar lo que llamamos la lógica exegética y ver cuál es el sentido exegético que realmente Pablo está dando a conocer en su estructura gramatical, de tal manera que yo pueda buscar y ubicar perfectamente la relación lingüística estructural dentro de un párrafo. Fíjense que él sigue añadiendo más oraciones subordinadas para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y entonces la pregunta es, ¿para qué nos va a abrir puerta para la palabra el Señor? Bueno, aquí está otra conjunción final que es equivalente a ¿para qué? Pero en este caso es a fin de, y vamos a estudiar cualquier cantidad de alocuciones de propósito, por ejemplo, con la finalidad de, con el propósito de, y muchas otras alocuciones que indican propósito dentro del castellano. Entonces, él indica que el propósito para que el Señor les abra puertas es para dar a conocer el misterio de Cristo. Ahora, aquí introduce una frase preposicional. Esto es una preposición por, pero a la vez introduce un pronombre relativo. Y entonces, cuando una preposición está al lado de un pronombre relativo, ya deja de funcionar como un adverbio, como el caso de en la oración, que funciona de manera adverbial, es una frase preposicional adverbial y modifica un verbo, y va a modificar en este caso al sustantivo ministerio. De todas maneras, esto lo vamos a ver con mucho más detalles en el desarrollo de nuestro curso. Simplemente les estoy diciendo un poquito hacia dónde vamos a avanzar nosotros en nuestro curso de morfología del castellano y la interpretación del texto bíblico. Pero él indica un segundo propósito para que el Señor abra puerta para la palabra, y es para que lo manifieste como debo hablar, es decir, que le dé la capacidad de desarrollar asertividad extraordinaria con respecto al mensaje de la cruz de Cristo y del reino que Pablo tiene que comunicar. Entonces, solamente un ejemplo para que veamos cuán importante es que, en primer lugar, conozcamos todas las categorías morfológicas y, en segundo lugar, que entendamos la sintaxis. Dentro de la sintaxis, por ejemplo, va a haber un momento en que vamos a estudiar algo muy importante y tiene que ver con los usos sintácticos de los gerundios. Por ejemplo, 9 usos sintácticos tiene el gerundio en el castellano. Aquí, por ejemplo, perseverar en la oración, velando en ello, tiene lo que llaman un uso instrumental o de manera del gerundio. Pero cuando vemos aquí, perseverar en la oración, orando también al mismo tiempo, aquí tenemos un gerundio que tiene un uso de tiempo, pero de simultaneidad. Entonces, pero hay cualquier cantidad de usos del gerundio y todo eso lo vamos a ver en nuestro curso también. Por supuesto, a nivel del diagrama, no reflejamos cuál es el uso sintáctico que puedan tener los gerundios, los participios de uso absoluto, pero sí tengo que saberlo para efectos del exégesis que estoy haciendo, de modo que cuando predique o exponga el texto bíblico sujeto a investigación, perfectamente pueda dar a entender el significado correcto del texto. Pero simplemente lo que quiero que veamos ahorita es la necesidad de que usted tome con seriedad el estudio de la morfología. Mire, no se deje sorprender con el lunes
a las 11:59. Haga su tarea de manera dedicada durante toda la semana. Es importante que conozca la sintaxis y es importante que conozca las relaciones lingüísticas para entonces hacer un diagrama hermoso como este que está aquí, pero más allá de hermoso, que realmente refleje la estructura del texto y que tenga la orientación exegética correcta para poder exponerlo con propiedad, con autoridad, con convicción de cara a nuestros discípulos, ¿no? Ahora, esta semana nosotros tuvimos que revisar un poco tres categorías morfológicas. El artículo, y tienen recursos extraordinarios para entender el artículo, tanto en Jorge Cotos como en los videos de Learning City. Revisamos también el sustantivo y tenían el recurso de Jorge Cotos y dos videos de Learning City donde explican de manera formidable el sustantivo y también revisamos el adjetivo. Y el adjetivo también tenían buenos recursos para poder comprenderlo. Aparte de el recurso de Jorge Cotos, de los videos de Learning City, ustedes tenían también el video de la videoconferencia del curso anterior. Quiero hacer un comentario con respecto a estos videos. Estos videos decidí dejarlos, en primer lugar, porque tienen buena materia para ser considerada por nosotros durante nuestra experiencia de aprendizaje. En segundo lugar, lo dejé porque hay la participación de nuestros compañeros que estaban en aquella oportunidad y esa participación tiene un valor muy importante porque les dejó a ellos mucho aprendizaje. Ahora, esos videos están colocados allí sin ningún tipo de edición. Y en aquel curso anterior estaban participando gente muy cercana a mí, muy buenos amigos míos. Y entonces, a veces nos damos el permiso de hacer chistes, de reírnos, de tener momentos de mucha flexibilidad. Entonces, usted que está comenzando en nuestro curso y ve eso, va a decir, oye, pero este profesor sí es informal. ¡Qué desfachatez decir ese tipo de cosas, reírse! Esos alumnos, no haga juicio de valor, no peque delante de Dios. Quédese tranquilito, quédese tranquilita. Tome lo que tiene que tomar y deseche lo que tenga que desechar sin meterse en problemas espirituales de juicios de valor contra este grupo de amigos que estábamos estudiando juntos en esta experiencia de aprendizaje. Entonces, quería hacerles ese comentario porque uno de ellos me decía, oye Jorge, pero es que allí salen cosas muy espontáneas nuestras. Tranquilo, brother, no te preocupes por eso. Lo importante es el contenido desde el punto de vista de aprendizaje. Yo creo que ellos sabrán entender que es pecado el juicio, la crítica. Entonces, por eso pues les hago el comentario para que obvien esas partes jocosas entre nosotros y bueno, se concentren en lo que tiene que ver con el contenido que nos deja el aprendizaje irreversible y transformativo. Bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio y si se termina este bloque, nos conectamos al próximo bloque que comienza a las 8:30 de la mañana. Pero este era un texto que ustedes tenían que trabajar esta semana. Algunos de ustedes ya lo enviaron de los que están en pantalla, otros todavía no lo han enviado. Sin embargo, igual vamos a revisar un poco lo relacionado al artículo, lo relacionado a el sustantivo y lo relacionado al adjetivo. Entonces, pero también nos vamos a meter un poquito para ver cómo está
nuestro inventario lingüístico, nuestro inventario de conocimiento lingüístico para ver si estamos bien orientados o si necesitamos hacer más énfasis en algunas partes de nuestro estudio que ocupará nuestra atención durante 12 semanas consecutivas, ¿no? Bueno, vamos a leer el texto para refrescarlo. Dice en la nota editorial Mateo: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí tenemos varios artículos, tenemos varios sustantivos y tenemos varios adjetivos. Vamos a ver en orden de aparición estas tres categorías y luego, si nos da tiempo, revisamos otras categorías en este inventario de conocimiento lingüístico que queremos hacer en esta oportunidad también. Pero, por ejemplo, en el orden de aparición, ¿qué tenemos acá? Ahora, todos, por favor, abran sus micrófonos porque este es el momento en el que usted va a participar y nos entendemos entonces acá. A ver, Fred, usted que es un gallo jugado en 7 plazas, dinos de las 3 categorías que estamos revisando, artículo, sustantivo y adjetivo, ¿dónde encontramos de estas 3 categorías en orden de aparición? Bueno, en el versículo 23, nosotros tenemos unos artículos determinantes, como por ejemplo las, femenino plural. Tenemos también en orden de aparición, por ejemplo, y recorrió Jesús toda Galilea. Ok. ¿Existe entiendo. allí alguna de las 3 categorías, artículo, sustantivo o adjetivo? A ver, predicando el evangelio, sanando. Sí, tenemos unos sustantivos, en este caso. Ajá, también tenemos recorrió Jesús todo el, enseñando. Tenemos un sustantivo. Porque su naturaleza es concreto. Enseñando, ¿qué piensa el resto de los compañeros? ¿Esto es un sustantivo? Sería un verbo. ¿Esto es? Verbo. Sería un verbo. Un verbo. Ok, enseñando es un derivado verbal, no es exactamente un verbo finito. Cuando hablamos de verbo, hablamos de verbos finitos. Un verbo finito es conjugado, por ejemplo, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Eso es un verbo finito. Ahora, hay tres derivados verbales. Uno es el gerundio, otro es el infinitivo y otro es el participio pasado y el participio o participio pasivo. Entonces, ahorita estamos pensando en las categorías del artículo, el sustantivo y el adjetivo. ¿Cuál es el primer sustantivo que aparece en este texto? Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Cuál es el primer sustantivo que aparece? Toda. Jesús. Toda. ¿Quién dijo Jesús por allí? Gabriela. Muy bien, Gabriela. El primer sustantivo que aparece... Jesús, yo le dije. Héctor. ¿Dónde estás, Héctor? Que no te veo. Ah, ya te vi, Héctor. Bienvenido. ¿Cuál es el primer sustantivo que aparece? Jesús. Jesús. Ahora, ¿qué tipo de sustantivo es? ¿Común? ¿Es abstracto? ¿Es propio?
¿Qué tipo es? Según la clasificación que nos da Cotos y también Learning City. Propio, Es un sustantivo propio, muy bien. de Ahora, persona, sí, específicamente de persona. correcto, muy bien. Nombre propio de persona. Alguien dijo que toda era un sustantivo. ¿Qué opina Gabriela Media Aldea? Toda es No, no, de acuerdo a lo que decía el texto que revisamos, vendría siendo más bien un adjetivo. un Ujú. adjetivo, muy bien. Todo, toda, todos, todas, Indefinido. es un Indefinido adjetivo femenino singular. y muy bien, muy bien. ¿Ves que si saben bastante? Los felicito. Es un adjetivo femenino singular y es indefinido. Muy bien. Recorrió Jesús toda. ¿Y hay algún otro sustantivo por allí? Galilea Galilea. ¿Qué tipo de sustantivo es, Gabriela? sería propio porque igual está definiendo una ciudad, abstracto, primitivo femenino y singular. Muy bien, Gabriela. Hiciste tu tarea muy bien. Felicitaciones. Ya Eguski te hará la corrección respectiva. Ok. Recorrió Jesús toda Galilea. Entonces, aquí tenemos un adjetivo y tenemos dos sustantivos. Ambos son propios, ¿no? Ahora, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Hay algún otro sustantivo, adjetivo, artículo por aquí? Sí. A ver, vamos. Wendy, no te he escuchado, Wendy, cuéntame. ¿Cuál es el próximo sustantivo que aparece en pantalla o artículo que aparece en la secuencia del texto? Es que no estoy segura porque yo sé que Puedes optar por un comodín. Puedes la audiencia, consultar la audiencia, puedes llamar a un amigo, puedes perfectamente pedir 50 y 50. ¿En cuál tienes yo sé duda? que yo sé que viene después enseñando, pero exactamente no No, estoy pero segura. ya dijimos que enseñando no es un sustantivo. Enseñando es un derivado verbal que se llama gerundio. Mm, Lo dijimos hace unos 5 minutos atrás. ok. ¿Qué otro sustantivo puede venir en camino? Richard, cuéntame. No, yo hablaba ahí de que hay cuando hablamos en las sinagogas, es un artículo. Las es un artículo. Muy bien, Un perfecto. artículo ¿Es determinado o indeterminado? indeterminado, determinado porque inclusive está en plural. Ok, es determinado, plural. ¿Es femenino o Determinado en masculino? plural. Más femenino. Femenino, muy bien. Y luego, sinagogas. La palabra sinagoga, ¿qué es? ¿Es un adjetivo? ¿Es un sustantivo? La sinagoga es otro sustantivo. Muy bien. Femenino, masculino. ¿Cuál es? Sinagoga es sustantivo. Sustantivo. ¿Pero qué género es? ¿Masculino, femenino, neutro? ¿Aló? ¿Aló? Aló, te escuchamos, ¿sí? ¿Aló? Richard. Individual podría ¿Aló? categorizarse. No, pero ¿qué género? Estoy preguntando el género. ¿Qué género es sinagoga? Es femenino. Es femenino. Muy bien. Tiene que existir correspondencia en número y género entre el artículo y el sustantivo. Si no existe correspondencia, se te va a subrayar en verde allí en la pantalla, ¿no? Ok, luego seguimos y predicando el evangelio del reino. ¿Hay algún otro sustantivo acá? Gabriela. Evangelio Ok. vendría Reino, siendo Él reino, sería artículo, ¿cierto? ¿Cuál exacto. sería el análisis de este artículo, Gabriela?
El. Sería determinante masculino singular. Perfecto, excelente. ¿Y la palabra evangelio la mencionaste como qué? Sí, sería un sustantivo común, abstracto, Muy bien. primitivo, masculino y singular. Pero, por Perfecto. ejemplo, ahí yo tenía como la duda si era este tipo de sustantivos donde el evangelio del reino era como completo el sustantivo o podíamos identificar evangelio como un sustantivo y reino como otro. Sí, son dos sustantivos. Son dos sustantivos, correcto. En este caso, reino viene a ser el complemento de evangelio. Es como, y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos sintaxis de los sustantivos. Vamos a entender que un sustantivo puede ser complemento de otro sustantivo, y este es el caso, precisamente, evangelio del reino. Del reino viene a ser el complemento de evangelio, pero eso lo vamos a ver más adelante en la sintaxis de los sustantivos, ¿no? Ahora, ¿esto que está aquí qué es? Pero el evangelio por su extensión es sustantivo común. Sí, sí, sí es. Sí es. Esta palabrita aquí, ¿qué es? Del. Héctor, un artículo contracto. un artículo contracto, muy bien, un artículo contracto. Aquí va la preposición de más el artículo el, pero entonces no decimos de el reino, sino del reino. Ahora, una pregunta, ¿en qué casos se podría utilizar solo la preposición de más el artículo el y decir de él? ¿En qué casos se podría utilizar eso? Yo creo que cuando él está representando como una persona y asume, digamos, como Cuando él es persona. Ajá. No. Cuando es persona es masculino. Cuando No. estás identificando a un... ¿No? No. No. Cuando el sustantivo que sigue es un nombre propio, se utiliza de el Mesías, de el, supongamos que un restaurante se llama El Príncipe, y entonces de el príncipe, porque es nombre propio. Cuando el sustantivo que sigue es